Muy bien. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Martina Ramírez Chávez y seré quien modera esta mesa titulada Políticas Públicas de Salud e Interculturalidad, perteneciente al programa de la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, MPPI. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. El maestro Víctor Alejandro Villegas Corona. El maestro Villegas Corona es maestro de Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desarrollado como investigador docente y profesional de las políticas públicas en temas como transparencia, control de la corrupción, participación ciudadana, derecho a la salud y tecnologías de la información y comunicación en los sectores público, cooperación internacional, academia y sociedad civil organizada. Bienvenido, maestro. La maestra Sandra Páramo Sánchez. La maestra Sandra Páramo Sánchez es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación están relacionadas con incidencia. Ha sido sobre políticas de control del tabaco, derechos humanos, comunicación estratégica y discapacidad. Asimismo, ha realizado diferentes publicaciones y artículos sobre estos temas. Bienvenida, maestra. Además de los comentaristas y las comentaristas de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de la estudiante Fernanda Alelí Lozano Vargas, quien presenta su trabajo titulado Discriminación del personal de salud hacia la población indígena atendida en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se puede ver? Todavía no. Ya se ve. Okay. Bueno, mi proyecto de investigación lo titulé Discriminación del personal de salud hacia la población indígena que busca atención en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Y bueno, esta investigación surge principalmente porque actualmente yo trabajo en el Hospital Gea y pues al ser un hospital general me he dado cuenta de que llegan muchas personas de distintas partes del país y pues llega personas indígenas. Y pues me he dado cuenta de que no existe información de cómo es que estas personas perciben el trato de los proveedores de los servicios de salud. Y bueno, como lo indica la Secretaría de Salud, la calidad y la discriminación en los servicios de salud no está precisamente relacionado con la suficiencia de recursos o capacidades técnicas, sino que muchas veces está ligado a las relaciones interpersonales que se establecen entre los proveedores de servicios de salud y los usuarios. Bueno, como planteamiento del problema a lo largo de esta investigación, pues me No he está dado avanzando. cuenta. Perdón, no está avanzando. No está avanzando la presentación. O sea, nos falta el modo de presentación y que vaya avanzando las diapositivas. Ya se puede, ¿ya se ve? No, sigue ¿No? igual, sigue en la primera hoja. Y eso que lo practicamos. Estaba avanzando. Ya dejaste de compartir. Es que está un poco lenta no sé si es el internet. Puedes apagar tu video y ya nada más
para Ok, que sea... mejor lo apago. Sí, por favor. ¿Ahora sí? No, sigue sin proyectar. ¿Así se ve? No, no, no Tienes que estás, volver, ajá, no está proyectando nada. no, tienes que volver a compartir pantalla. Um, Ahí está. ¿Ya se puede ver? Ya, ahora sí. ¿La puedo presentar así? Sí, pero que avance porque estaba congelada. Ajá, sí, es que no sé por qué, pero se quedaba congelada la pantalla. Ok, adelante. Ok, bueno, como planteamiento del problema de mi investigación, pues me he dado cuenta de que sí existe una normatividad que regula pues el derecho de recibir atención médica sin discriminación, pero aunque exista esta normatividad, pues todavía existe discriminación dentro de los servicios de salud. Aquí puse algunos datos importantes, como por ejemplo en la ENADIS se expresa que a 26.9% de la población indígena mayor de 18 años en los últimos 5 años se les había negado injustamente alguno de sus derechos. El 41% de esta población pues se le negó principalmente el derecho a la atención médica o a recibir algún medicamento. También la CONAPRED nos revela que en los servicios de salud siguen existiendo situaciones de despotismo, humillación y menosprecio a personas indígenas, principalmente por la falta de la comprensión del español, la proveniencia de zonas rurales y estratos socioeconómicos bajos, y pues esto se manifiesta en las prácticas que niegan o retardan el acceso a los servicios de salud. También igualmente, pues la CONAPRED nos asegura que en la Ciudad de México es una de las entidades con mayor número de quejas y reclamaciones por supuestos actos discriminatorios en el sector salud. Principalmente se relaciona al trato con los servidores y servidoras públicas. Como pregunta de investigación, yo tengo 4. La principal sería saber si existen prácticas o actitudes discriminatorias en el trato del personal de salud hacia la población indígena que es usuaria en el hospital GEA, y de existir estas prácticas, saber si inciden en el acceso al servicio de salud o la adherencia del tratamiento, y también cómo se podrían evitar estas actitudes o prácticas discriminatorias, y saber también si existen otros factores organizacionales o de infraestructura del hospital que también generen discriminación a la población indígena. Como objetivo general, yo tengo que es analizar el impacto que tiene la discriminación que ejerce el personal de salud del Hospital GEA hacia la población indígena usuaria en el acceso al servicio de salud y proponer algunas acciones que faciliten este acceso. Como objetivos específicos tengo 3. El principal sería describir la experiencia que tienen los usuarios indígenas en la atención que reciben en los distintos módulos y servicios del hospital. El segundo sería identificar los tipos de discriminación que se ejercen. Y el tercero sería analizar si estas actitudes o prácticas discriminatorias del personal de salud hacia la población indígena inciden en el acceso y la continuidad de los tratamientos. Como justificación, pues yo veo importante esta investigación porque para mí sí es necesario que los servidores públicos y el personal de salud tengamos dominio de competencias culturales y habilidades, y también se tengan oferta y disponibilidad de servicios de salud correspondientes a la población indígena para poder frenar las prácticas de discriminación y exclusión. También veo importante que se realice esta investigación en el hospital
ya que esto ayudaría a tener un entorno más pacífico, reducir las quejas y conflictos entre usuarios y prestadores de servicio, y a su vez ayudaría a aumentar la calidad de los servicios médicos y el apego a los tratamientos. Como marco teórico, yo lo quise dividir en conceptos centrales. El primero sería, mi concepto más importante sería la discriminación, después los servicios de salud y el personal de salud y las personas indígenas. Como mis principales autores, pues tengo un documento de la CONAPRED que se nombra La métrica del intangible, del concepto a la medición de la discriminación. El segundo es un documento de la autora Lozano Adriana, que se nombra Recomendaciones de política para prestar servicios de salud sin discriminación y fortalecer el modelo intercultural de atención a la salud y entornos saludables de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y el tercero es nombrado Modelo para la atención intercultural a la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos, que este es un documento que genera la Secretaría de Salud y es más que nada un manual para ofrecer atención intercultural en los servicios de salud. Como metodología, pues esta investigación se realizará desde un enfoque cualitativo. Pretendo hacer entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad y observación participante. Pues para la aplicación de las entrevistas, pues sí pretendo seleccionar individuos que tengan características importantes, que principalmente sería que fueran ya sea pacientes o familiares que pues tengan bueno, que se les esté dando atención en el hospital y se identifiquen como personas indígenas. También creé una guía de apoyo para poder aplicar estas entrevistas. Y bueno, se pretende que las entrevistas se apliquen de una forma flexible, abierta, dinámica, otorgándoles siempre la oportunidad de abrirse a los entrevistados para poder crear un entorno de escucha, aceptación, tolerancia e interculturalidad. Y bueno, también aplicaría veo pertinente aplicar la observación participante para poder darme cuenta de todos los fenómenos sociales que ocurren dentro del hospital, ¿no? Poder conocer los tipos de relaciones que existen entre los pacientes y usuarios, así como también los roles que cada uno cumple, las formas de organización, las relaciones de poder y las diferentes estructuras y jerarquías que hay en el hospital. Y bueno, esas son mis referencias y ya sería todo. Agradecemos la presentación. Comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Gracias por ajustarse al tiempo, a pesar del retraso, ¿verdad? Y para lo cual vamos a invitar al maestro Víctor Alejandro Villegas Corona, que inicie con la misma. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues primero creo que es un tema, no sé si me escuchen. Sí. Sí. Ok, es un tema muy interesante justamente para las políticas de salud. Bueno, la retroalimentación que yo tengo tiene que ver un poco sobre la delimitación, ¿no? Porque considero que con tu comité asesor puedes trabajar en hablar un poco más del universo de observación. O sea, no estás diciendo que es un hospital público específico, pero para personas que no conocemos los servicios que ofrece ese hospital, tal vez nos tendrías que contar por qué es importante la prestación de servicios de acuerdo con lo que ofrece, digamos, y a partir de ahí justamente ver si lo vas a priorizar, digamos, la atención a personas de pueblos originarios en cierto, pues digamos, como de algún servicio en particular, si es o personas que están, digamos, con algún padecimiento en específico, ¿no? Eso yo creo que sería la primera, como todavía delimitarlo un poquito más y que nos hables de esas características que vas a buscar para, como criterios de selección a las personas a las que vas a entrevistar.
La segunda cosa que te quería comentar es si ya has pensado con tu comité asesor cuáles serían estas medidas de cuidado que vas a tener con estas personas, considerando que son personas en situación de vulnerabilidad, que posiblemente el español no sea su primera lengua, ¿no? Entonces ahí justamente en esos criterios de selección pues tienes que ser muy cuidadosa, digamos, para tener estas pues sí, estas consideraciones justamente para que sean entrevistas respetuosas o sus historias de vida pues sean respetuosas a sus contextos, ¿no? En ese sentido, igual, justamente en los criterios de selección, pues puedes identificar si se requiere de algún tipo de intérprete, por ejemplo, en el caso de que sean personas que no hablen español, y todo esto pues cuidando mucho pues las formas, digamos, y que las personas pues no hagamos, digamos, estas prácticas que pueden llegarse a dar como de extractivismo, ¿no? Y mi último comentario es de que tú nos comentas como cuáles son los pasos de tu investigación y nos pones como último paso la revisión de literatura, de trabajos similares y demás. El consejo que yo te doy es que eso va primero. O sea, primero tienes que hacer esa revisión de literatura, esa revisión de cómo otras personas investigadoras han abordado ese tema en específico y situar tu investigación en una conversación más amplia de personas que ya han trabajado temas de discriminación en el sector salud o en las políticas públicas de salud. Entonces, mi consejo es de que lo inviertas. Primero, revisa cuál es, siempre en la otra metodología, lo que me gusta es esta analogía de cuando llegas a platicar a una fiesta, que tienes que escuchar primero qué es lo que están diciendo para después tú contestar, ya sea a favor o en contra, pero tienes que hacer eso primero antes de diseñar pues tus herramientas de recolección de información y para que sitúes tu investigación en una conversación más amplia que ya se está teniendo en la academia o en espacios académicos respecto a la discriminación en el sector salud. Y esos serían mis comentarios. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora le cedemos el uso de la voz a la maestra Sandra Páramo Sánchez. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias, doctora Martina, Fernanda. Pues gracias por la exposición, Fernanda. Me parece que coincido con las observaciones del maestro Víctor y tomo la última para justamente como seguir en esa línea. Al revisar tu documento y también un poco ya en tu presentación, es muy importante, y eso la universidad le interesa muchísimo, que pongan las fuentes y las referencias, ¿no? Porque hay afirmaciones y aseveraciones que no tienen una fuente, como no existe información, lo dijiste al principio, cuando sí hay información, ¿no? Y después retomas la encuesta nacional de discriminación, que era la que te iba yo a mencionar del 2022, no ha habido más, pero es la última. Entonces es muy importante que ese tipo de aseveraciones y afirmaciones tengan una referencia, una fuente, porque si hay algo que queremos construir y queremos ir como un poco modificando las prácticas de otras academias, es justamente reconocer que ya hay un camino hecho, ya hay información, ya hay como una fuente de donde vamos a brevar. Reconociendo eso, vamos entonces a hacer nuestra investigación. Entonces, toda afirmación que estás haciendo acerca de la situación que quieres indagar, es muy importante que digas quién ya lo dijo, desde dónde lo estás diciendo. Esto es una de las cuestiones que te sugiero y que lo comentes con tu comité asesor. Otra de las cosas es que lo que decía el maestro Víctor, ya ha habido una serie de diálogos o disertaciones acerca del fenómeno de la discriminación y hay distintas perspectivas que se tienen desde lo sociocultural, lo jurídico. Entonces, de alguna manera es importante que desde un inicio, para que tu planteamiento del problema se vaya consolidando, es justamente hacer esta revisión que te sugieren. Es decir, ya ha habido gente que ha discutido, que ha debatido, que ha dicho por qué la discriminación, cuáles son sus efectos. Entonces, hay que dialogar con estos autores, hay que dialogar con estas personas que ya han reflexionado el fenómeno de la discriminación y en este diálogo tú vas a encontrar que hay unas respuestas tentativas al fenómeno de la discriminación, específicamente en los servicios de salud. Y entonces tú de ahí vas a poder construir tanto tu planteamiento del problema como tu pregunta de investigación. Porque al hacer tus preguntas de investigación, pues es una batería de preguntas de investigación que hay que ir afinando y tener mucho cuidado en no hacer preguntas que se respondan con un no y un sí. La primera se responde con un sí o un no, la primera que hiciste. Entonces también es muy importante que trabajes estas preguntas
y que de alguna manera, como tu estudio es cualitativo, pues que sean en ese sentido, ¿no? Que van a describir o van a tratar de explicar, o entonces tu pregunta de investigación tiene que ir como en ese sentido. También es importante, con base en esta revisión que tienes que hacer del contexto del fenómeno, los objetivos tienen que responder o ayudarte a responder a la pregunta de investigación, que tienes que ir de alguna forma pues consolidando. Uno de los aciertos que me parece que tiene tu estudio es que ya lo tienes situado, ya hay un lugar, un espacio donde a ti te interesa hacer la observación, donde tú consideras que va a ser importante y que vas a obtener y que vas a dialogar con las personas que te interesaría, en este caso la población indígena. Pero dentro de tu mismo planteamiento también dices, y lo mencionas y citas a la Secretaría de Salud, que uno de los problemas que tiene que ver con la discriminación en este sector es el personal de salud. Y ese personal de salud no lo estás tomando en cuenta. O sea, dices, tienen que tener actitudes, competencias culturales, habilidades y actitudes, pero en tu estudio no los estás tomando en cuenta. Sería también tal vez importante incluirlo, saber por qué un médico, una enfermera, un camillero, una administrativa, tienen estas barreras, ¿no? Ejercen estas barreras que le impiden a las personas, en este caso indígenas, ejercer su derecho a la salud. Entonces también sería como por ahí importante que revises esa parte porque creo que también sería bastante fructífero para el aporte que quiera hacer tu estudio. O sea, ¿por qué un médico o una médica pone esta barrera o se impone esta barrera cognitiva, cultural, ¿no? Frente a una persona que habla otro idioma, ¿no? Y que tiene toda esta historia o este bagaje cultural o sociohistórico. Entonces, creo que por ahí sería que lo comentes con tu comité, con tu director, de ver si es apropiado para lo que tú estás buscando. Pero, pues, de alguna manera creo que es un avance significativo el que tienes, pero sí es importante trabajar más el planteamiento del problema, porque hasta ahorita es solo una problemática. Tú tienes una serie de datos del fenómeno, pero no, como falta esta parte de dialogar qué se ha dicho de la discriminación para que tú puedas llegar a un planteamiento del problema y así hacer tu pregunta de investigación. Entonces, es un poco por ahí, digo, salvo la opinión de tu comité y de tu director, pues son las observaciones que tengo. Y pues muchísimas gracias. A mí me parece que es un estudio que tiene valor, que aportaría para justamente comprender por qué en este tipo de situaciones de hospitales y el personal de salud en específico ejerce esta discriminación para las personas indígenas. Entonces, muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, Fernanda. Bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente estudiante, que les presento ahora, que es Alejandra García Guzmán, quien presentará su trabajo titulado Efecto del modelo de salud para el bienestar en pacientes con trastornos mentales y del comportamiento en hospitales psiquiátricos. Adelante, por favor, Alejandra. Hola, buenas tardes. A ver, déjenme compartir nada más. Todavía no se ve en modo presentación, ¿verdad? No, ¿ya se está compartiendo pantalla? Ya. Casi ya. Adelante. Ok, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandra García Guzmán y bueno, el proyecto que presento ha cambiado de título. Ahora se titula El efecto del nuevo sistema de salud en el tratamiento de personas hospitalizadas con diagnóstico de trastorno mental y del comportamiento que recibieron atención en hospitales psiquiátricos en México. Es un poquito igual, pero un poco diferente también. Es sobre todo para contextualizar como mejor las cosas, ¿no? Esta investigación pues se desarrolla desde una perspectiva de las políticas públicas y busca pues precisamente generar evidencia sobre los efectos que han tenido las reformas en el sistema de salud, las últimas, en la atención hospitalaria de las personas precisamente con trastornos mentales en México. Y bueno, permítame. No.
pasa? Es que no cambia. Ya, perdón. Sí, ya yo vi que dónde. Bien, la salud mental representa pues uno de los principales retos para los sistemas de salud en todo el mundo. Debido esto a la carga de la enfermedad que precisamente hace que los trastornos mentales y del comportamiento tengan una carga mayor, lo que significa que son los años de vida saludables que se pierden al tener una enfermedad. Y entonces por eso los trastornos mentales y del comportamiento tienen una carga de enfermedad mayor, ¿sí? En México el sistema de salud ha experimentado pues diversas transformaciones. Y estas transformaciones pues nos las han orientado precisamente a ampliar la cobertura y pues garantizar el acceso a los servicios. Entre los principales cambios que se destacan pues son precisamente la creación del Seguro Popular en un primer momento. Posteriormente, con otras reformas, viene la creación del INSABI y más recientemente pues ya la homologación de los servicios en un sistema llamado ahora Bienestar. Estas reformas pues buscan modificar la organización, el financiamiento de los servicios de salud, pero aún así existe poca evidencia acerca de los efectos específicos en la atención de los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento. En mi investigación, pues hay una pregunta central. ¿Qué efecto ha tenido el nuevo sistema de salud en el manejo de pacientes hospitalizados con trastornos mentales y del comportamiento? Para poderla responder, tenemos que analizar precisamente los modelos de atención hospitalaria, las necesidades de salud de la población y pues también las intervenciones que se ofrecen en el sistema de salud. Las hospitalizaciones, el tipo de urgencias, también los recursos que se destinan a esto para brindar la atención, como son los medicamentos, el personal médico especializado y pues también los servicios auxiliares de diagnóstico. También estas intervenciones pues reflejan los resultados de la atención y de la atención a los pacientes por medio de los indicadores hospitalarios que existen actualmente en México. Y es importante saber que previamente, por ejemplo, con una investigación que se hizo en el 2009, se encontraron que el Seguro Popular pues no produjo muchos efectos detectables sobre precisamente la atención de los pacientes. Y bueno, esto plantea precisamente la necesidad de volvernos a hacer estas preguntas y ver qué efectos han tenido estas reformas al sistema de salud. El objetivo pues general de la investigación precisamente es observar cómo este nuevo sistema ayuda en el tratamiento farmacológico en las personas hospitalizadas con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento, sobre todo aquellas que recibieron atención en hospitales psiquiátricos en nuestro país, en México, y en un periodo específico de tiempo que va a ser del 2019 al 2024. Y precisamente con este análisis pretendemos aportar evidencia para valorar si esta política pública ha contribuido a la mejora de la atención especializada en las personas que padecen alguna enfermedad de salud mental. Nuestro objetivo general, pues precisamente les decía, es evaluar el efecto del nuevo sistema de salud en el tratamiento farmacológico en personas hospitalizadas con diagnósticos de trastorno mental y del comportamiento que recibieron atención en hospitales psiquiátricos en México durante el periodo del 2019 al 2024, ¿sí? Y bueno, nuestra propuesta metodológica es precisamente que se va a tratar de un estudio retrospectivo con un enfoque cuantitativo
y sobre todo vamos a tener análisis de fuentes secundarias y de información relacionada con la morbilidad, la infraestructura y los procedimientos clínicos que se realizan en los hospitales. Toda esta información es proveída precisamente por las bases de datos del sistema de salud actual que tenemos en México. Y bueno, toda esta información se encuentra ya disponible en una plataforma que se llama Pangeos y que integra esta información a nivel nacional, ¿sí? Vamos a también vamos a evaluar precisamente las tendencias de antes y durante la implementación del nuevo modelo de salud que precisamente primero fue con INSABI y después se convirtió en IMSS Bienestar. Contamos con datos de los registros de estos procedimientos clínicos que están codificados por la Clasificación Internacional de Enfermedades en la edición 9 para los procedimientos y con la edición 10 para aquellas que son afecciones o diagnósticos. Y bueno, y también se cuenta con aproximadamente 30 millones de registros, de registros de los cuales vamos a seleccionar aquellos que tengan que ver precisamente con los trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias. Y pues en esta etapa del análisis de los datos nos va a permitir precisamente garantizar que el análisis sea información confiable y pues vamos a poder verificar pues todo el periodo del que les he hablado. El método precisamente es inicialmente hacer un análisis descriptivo de las variables, caracterizar a la población y ver qué variables precisamente son las de nuestro interés. Posteriormente vamos a hacer un análisis descriptivo de tendencias, vamos a hacer un análisis de tendencias mediante un programa que tenemos que se llama Joint Point Regression, en el cual nosotros vamos a permitirnos identificar estadísticamente algunos cambios, si son significativos, en la evolución de los indicadores hospitalarios a lo largo del tiempo que estamos considerando. Y pues esto nos va a permitir tener una estimación de una proporción anual de cambio y así identificar si a partir de estos cambios existe un efecto que signifique pues una mejoría para aquellos pacientes que tienen algún trastorno mental y del comportamiento. Y bueno, pues nada más tenemos unas consideraciones éticas. La investigación está basada precisamente en otra investigación que ya está realizada, que es el sistema de monitoreo de la atención a los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de usos de sustancias. Esta investigación ya fue aprobada por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es un estudio sin riesgo, es retrospectivo porque tenemos el uso, como les decía, de fuentes secundarias y pues los investigadores no tenemos acceso a ninguna información sensible de parte de los pacientes. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, para lo cual le invitamos al maestro Víctor Alejandro Villegas Corona que inicie con la misma. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra. También considero que es un tema súper importante para las políticas públicas. Y bueno, yo tengo algunas recomendaciones que me gustaría hacerte para que lo platiques con tu comité asesor. Y la primera es que consideres delimitar un poquito más la investigación territorialmente. ¿Por qué? Porque veo que ahorita lo pones en 3 entidades federativas y si bien puedes argumentar cuál es la validez o la importancia de casos comparados, también sería importante que valoraras tal vez un caso único o que nos lo dijeras por qué es un caso comparado entre 3 entidades, etcétera. Entonces eso es el primero que yo te diría que lo trabajes con el asesor.
sobre todo porque seguramente a nivel normativo y de políticas, pues son diferentes pues las condiciones que hay en las 3 entidades federativas. Entonces yo creo que ese sería pues el primero. Bueno, la segunda también tiene que ver un poco en la delimitación. Ahorita ya nos estás hablando que si son cuestiones de enfermedad mental y trastornos de comportamiento, pero ahorita ya nos estás diciendo que también va ligado con el consumo de sustancias, ¿no? El consumo problemático de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Entonces, eso también yo creo que tiene áreas de oportunidad para que lo delimites un poco mejor, que nos digas qué tipos de trastorno del comportamiento o enfermedad mental, puede ser enfermedad mental grave, por ejemplo, que tú nos digas de todo el universo de posibles trastornos, enfermedades y demás, que pues nos digas en dónde te vas a centrar en ese sentido, ¿no? Y sobre todo considerando que ahora, bueno, eso no lo vi en el texto, pero escuchándote me parece positivo que ya lo estés delimitando a las que se relacionan con consumo de sustancias, porque en políticas públicas de sector salud muchas veces se aborda como lo que se le considera como patologías duales, ¿no? Que son personas que tienen problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas y pueden ir de la mano con trastornos de comportamiento de enfermedad mental grave. Entonces ahí ya lo delimitaste un poco más con el nivel de observación, pero esto va ligado con la segunda, perdón, con el siguiente comentario, que es que tú nos puedas un poquito situarte en una discusión académica. O sea, muchas veces lo que utiliza, por ejemplo, las políticas de salud actuales, hay muchas críticas incluso al uso de terminología, ¿no? Que si son enfermedades o que si son trastornos o que si son condiciones, por ejemplo. Entonces yo creo que en tu tesis tienes área de oportunidad de que tú misma nos puedas decir, ok, en el sector salud nos dicen que son enfermedades mentales graves, por ejemplo, pero pues está esta discusión sobre si esos términos son los más adecuados para el tratamiento oportuno, ¿no? O sea, o por ejemplo, el tratamiento, tú sí lo mencionaste como consumo de sustancias, pero pues muchas veces se aborda desde la adicción, ¿no? Sabemos que la adicción es solamente uno de los niveles en todo el espectro que existen dentro del consumo de sustancias. Entonces, yo creo que puedes fortalecer esa discusión. Y otra pregunta, bueno, más bien otra sugerencia o pregunta es sobre las fuentes de información. Porque tengo entendido que algunas de estas fuentes de información sobre el sector salud se requiere usuario y contraseña. Es decir, que solo las personas funcionarias públicas pueden acceder a ellas. La de Pangeos no la había escuchado, pero pues eso también lo tienes que aclarar, ¿no? Si eres funcionaria pública y tienes acceso a esas fuentes de información, o cómo va a ser el acceso a esa información. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo entendido es de que son de uso restringido para el sector salud, y si no, pues que nos cuentes un poquito de cómo vas a, justamente cómo vas a acceder a esa información. Y por último, va un poco relacionado pues con la delimitación, porque veo que ahorita mencionas, por ejemplo, patrones de atención, barreras, costos, atención especializada y evaluación de políticas públicas. Entonces, tal vez haya que delimitarlo un poquito más, porque en año y medio tal vez no te dé tiempo de abarcar todo. O nos centramos en los costos, o nos centramos en los patrones de atención, o nos centramos en la reincidencia de hospitalización. O sea, todavía creo que hay algunas áreas de oportunidad para que lo puedas delimitar un poquito más, y que también consideres con tu comité asesor si lo que vas a hacer es en realidad una evaluación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evaluación de políticas públicas tiene muchas implicaciones que tal vez ahorita tu estudio es más exploratorio. Entonces tal vez no haya que llamarle evaluación, ¿no? Tal vez va a ser algo más como monitoreo o más exploratorio, pero no echarnos, digamos, el compromiso de que va a ser una evaluación, si tal vez eso no le resta validez, al contrario, ¿no? Pero solo mencionarlo que pues, es algo tal vez más exploratorio, algo de monitoreo, y la evaluación pues tiene muchas implicaciones extras que tal vez no nos dé tiempo ni por los recursos ni por la temporalidad del posgrado. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, le vamos a pasar el uso de la voz a la maestra Sandra Páramo Sánchez. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Alejandra. Y pues un gusto saludarte. Gracias por la presentación.
Me gustaría como compartirte que no soy experta en investigaciones cuantitativas, ¿no? No es mi enfoque más fuerte, sin embargo, creo que al revisar tu documento, sí podría yo como expresarte algunas cuestiones que tal vez puedan como hacerte pensar o reflexionar junto con tu comité, ¿no? Porque considero que muchas veces los documentos tienen que ser coherentes en sí mismos, más allá de que si comprendamos o no de lo que estás hablando. Cuando tú te acercas a un documento, y en este caso lo que nos enviaste fue como el resumen de tu investigación, tendría que tener una coherencia para que quien se acerca podría comprender qué es lo que estás tratando de investigar. Y justamente cuando lo revisé había como interrogantes. El primero de ellos fue como el efecto. ¿Qué estás tú comprendiendo como efectos? No hay una explicación clara de cómo en una política pública, en este caso, que te interesa las personas hospitalizadas. Entonces, de alguna manera faltó comprender por qué es importante las variables que tú vas a estudiar. Es decir, establecer lo que para ti es importante, el efecto, con base a una amplia documentación, porque eso es muy importante y la universidad siempre queremos que se reitere entre ustedes. De alguna manera no venimos en blanco, siempre ya hay alguien que habló de esto y es importante decirlo, ¿no? Entonces, como documentarte acerca de los efectos que se han hablado sobre esta política de salud, entonces ya podríamos comprender que Alejandra está encuadrando este estudio y le está diciendo que a efectos ella está entendiendo esto, ¿no? Y ahí van a salir las variables. Ahí están las variables, porque a ti lo que te interesaba en tu documento era, por ejemplo, los indicadores de acceso, continuidad terapéutica, duración de instancias y reingresos. Un poco ya modificaste y también estabas hablando de prescripción farmacológica, entonces la duda es por qué ahora le interesa esta variable o este indicador, más bien de lo farmacológico, tiene que ver con el fenómeno que ella está observando, pero no queda claro, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nos logres como esclarecer estos elementos que tú consideras que efecto y que tú vas a indagar, ¿no? A la hora de acercarte a las estadísticas a través de. Entonces, creo que sí sería interesante. Entiendo que tú vas a hacer como un diseño o vas a explorar datos anteriores antes de, durante la implementación, bueno, cuando empieza este modelo del INSABI, para ver si hay variaciones, ¿no? Si la gente llegó más a las instancias, bueno, por lo que leí en tu documento, más gente ingresó, cuánto tiempo quedó, si hay continuidad terapéutica, y me parece que este tipo de datos de las políticas públicas son muy importantes, o sea, nos aportan. Lo cuantitativo siempre nos va a decir o nos va a ayudar a hacer preguntas en lo cualitativo, ¿no? A ver, ¿por qué? Si está está el modelo anterior de salud mental, ¿no? Un modelo farmacológico, hospitalario. Luego viene este nuevo modelo del INSABI, que sería también muy importante que lo desgloses, que lo expliques, que nos expliques y nos compartas por qué hay elementos que supuestamente van a incidir y tener un efecto en la situación de las personas con algún padecimiento psiquiátrico, psicológico. Entonces, viene lo que te decía, esto de, bueno, aquí está un modelo, viene otro que tiene ciertos elementos que no conocemos, que no nos logras como compartir por qué estos elementos del modelo del INSABI van a incidir o por qué se buscaría incidir o qué es lo que estás indagando ahí, ¿no? Para poder comprender si ha tenido algún efecto a nivel estadístico. Después después se hacen las preguntas. Tal vez no encuentres mucho, no haya variaciones y también eso sería positivo. Saber que aunque hay una implementación de un programa o de un nuevo enfoque de atención, no hay grandes cambios. Entonces, también eso es muy valioso. O, al contrario, tengas más personas que estén en esta situación. Entonces, creo que son muy importantes y valiosos este tipo de estudios que empiezan a dialogar con los que nos estaríamos preguntando por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay menos personas? ¿Hay más personas? Entonces, un poco mis observaciones van en ese sentido y coincido mucho con el maestro Víctor de que muchas veces en este tipo de estudios o de proyectos de investigación es muy tentador decir que vamos a evaluar una política pública, pero coincido con lo que expresa el maestro, son proyectos de investigación de largo alcance con todo un equipo, no solo una persona lo puede realizar, es un equipo que contribuye a la investigación. Entonces,
Creo que sí coincido con él que sea un estudio más de tipo exploratorio, eso ya lo comentarás con tu directora, director de trabajo terminal y tu comité, como para ir afinando tanto la pregunta de investigación como los objetivos. Entonces, pues, por mi parte sería todo y pues muy buena suerte en el estudio. Muchas gracias, maestra. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a invitar al estudiante Ángel Eduardo Fioravanti Chávez, quien presentará su trabajo titulado Descolonizar el malestar, enfoque psicosocial comunitario y salud mental colectiva en el pueblo originario de Santa Marta Catitla, 2025-2027. Adelante, por favor. Aquí estoy, un segundito que estoy compartiendo. Ya se comparte, ¿eh? Adelante. Perfecto. Bueno, mi nombre es Ángel Fioravanti. Soy estudiante de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad y les voy a presentar el día de hoy mi trabajo de investigación, acción, que se llama Descolonizar el malestar, enfoque psicosocial comunitario y salud mental colectiva en el pueblo originario de Santa Marta, Catitla, 2025-2027. Ya les explicaré más adelante. Bien. A ver si me permite aquí. Ok. Ok. En mi situación investigativa lo denomino de esa manera por enmarcarme en un paradigma que ya les voy a explicar. Sin embargo, aquí dentro de la situación investigativa contemplo lo que tradicionalmente conocemos como el planteamiento del problema, la justificación, digamos, los elementos centrales que me llevan a esta investigación. Principalmente es la crisis de salud mental y el modelo biomédico hospitalocéntrico, que hoy por hoy sigue siendo un modelo que no da respuesta a las patologías generadas por el propio colonialismo o el propio problema estructural. Entonces, por ejemplo, en México, en particular, se determina que el 20% de las personas que requieren atención en salud mental la reciben y cuando lo hacen es de manera tardía. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta y como lo han justificado las mismas cifras desde este punto de vista cuantitativo, nos demuestran que la salud mental llega a unos niveles de muchísimo malestar cuando llega las personas a adquirir o a recibir esa atención que tradicionalmente se ha impuesto de manera hegemónica. Entonces, esperamos llegar a la crisis para poder atender ese malestar. Bueno, la violencia epistémica frente a los manuales hegemónicos, el DSM-5 y el CIE-11, que no son más que diccionarios de enfermedades, que no buscan la salud, sino que buscan más bien determinar o buscar con una lupa la enfermedad en las y los sujetos sociales, que además por mis compañeras que me antecedieron se explica muy bien cómo los elementos bajo los cuales se determinan estas enfermedades son ampliamente, vamos a llamarle estigmatizantes y discriminatorios. Por otro lado, bueno, el tema territorial, el tema de la densidad histórica y la imposición de una geografía del castigo, que la superestructura, pues, nos muestra territorios que son diferenciados económicamente, culturalmente, socialmente, políticamente. Entonces, las políticas son creadas de una forma homogénea, como si esa diversidad no existiera. Y se intenta construir políticas interculturales o no discriminatorias que resulta imposible porque la filosofía en sí misma es homogeneizada, ¿no? Universalista, como propia del pensamiento colonial. Dentro de mi objetivo general, planteo diseñar una propuesta de política pública comunitaria de salud mental con enfoque psicosocial que sea interculturalmente relevante, respetuosa de los derechos humanos y transforme las estructuras de opresión a través de la matriz colonial y la validación de estos saberes situados en el territorio.
Aquí hay una perspectiva que plantea justamente este elemento de la intercultural que trasciende a la interculturalidad funcional y nos llama justamente a esta interculturalidad crítica que plantea Catherine Walsh para identificar estas matrices en las cuales se refleja el cómo se hacen las cosas, para qué se hacen, cómo se toman las decisiones y cómo se desarrollan los elementos, en particular sobre la salud mental, en este caso. Y bueno, y justamente les muestro brevemente mis objetivos específicos, pero por la densidad y por el tiempo, lo que les puedo decir es que buscamos aquí diagnosticar estas barreras epistémicas, sistematizar las experiencias que existen en el territorio elegido, codiseñar los ejes estratégicos y elaborar lineamientos políticos pedagógicos que, bueno, que nos permitan desarrollar una propuesta de política pública. El territorio, en principio, mi proyecto de investigación planteaba una política, un plan nacional como política pública, pero justamente me cuestioné y me di cuenta que necesitaba aterrizar en un territorio y mi proyecto se basa en el territorio de Santa Marta Catitla Norte, el pueblo de Santa Marta Catitla que me queda en el territorio donde yo habito. Soy migrante acá en México, pero ya tengo 5 años habitando y sentí pensando este territorio y pues he asumido una postura militante de la investigación que autores como Semmelman y el mismo Falsborda lo explican muy bien de la implicación que esto puede tener a la hora de desarrollar el proceso investigativo. En la dimensión teórica y el cuerpo conceptual, aquí planteo, entre otras, porque hay muchos otros elementos teóricos y conceptuales, tengo las epistemologías convergentes que plantea Pichon-Rivière y el esquema conceptual referencial y operativo. Pichon-Rivière es un autor clásico argentino, psiquiatra, que cuestionó la psicología tradicional y cuestionó justamente la psiquiatría también. Y hablaba de que toda psicología debe ser social. Hablaba de una epistemología convergente porque consideraba que ni sociología, ni psicología, ni psiquiatría, toda psicología debía ser social y planteó el esquema conceptual referencial y operativo como elemento fundamental para desarrollar la valoración y procesos de movilización en cuanto a los procesos grupales y a los procesos que tenían que ver con la contextualización de la realidad y del malestar de las y los sujetos sociales. La sociogénesis del trauma, que lo explica muy bien Frantz Fanon en diferentes libros que tuvo y diferentes planteamientos, donde justamente Frantz Fanon nos dice que estos problemas de salud mental que se generan a raíz y a través del sistema colonial patriarcal, incluso heteronormativo, nos genera un malestar estructural que se manifiesta en los sujetos sociales, pero que no se aborda de manera colectiva, sino que se aborda de manera individual. Y la cultura del sostén de Alfredo Moffat, que nos habla justamente cómo se construye una cultura del sostén a través de los anillos de la marginalidad y cómo esas diferencias estructurales y sociales inciden en la salud mental de las personas. Y la interculturalidad crítica de Catherine Walsh, que la acabo de explicar. El diseño metodológico, sentipensar el territorio. Bueno, me posiciono en el paradigma sociocrítico que justamente habla de la emancipación sobre la interpretación pasiva. Ya hemos escuchado diferentes autores que nos han explicado muy bien cómo nos dedicamos a interpretar la realidad, a describirla, a tratar de determinar leyes, pero al final no transformamos esa realidad y no incidimos en la transformación de esa realidad. En mi caso, intento, desde una práctica militante, estoy vinculado al territorio, con la realidad social del territorio y de sus sujetos sociales, y en este momento estamos desarrollando procesos de vinculación. Método, investigación, acción participativa, cualitativa, y aquí va también el tema de los grupos operativos, y la postura, rompimiento de la simetría sujeto-objeto, que bueno, en la mayoría de las investigaciones, pues contemplan un objeto de investigación, y cuando se trata de sujetos sociales, pues terminamos instrumentalizando y cometiendo estos errores de epistemicidio. En dispositivos en campo, bueno, hay una inmersión orgánica, participación comunitaria y ritual. Actualmente participo de manera activa en el Temazcal de la comunidad, que me invitó como primer encuentro, en el Museo del Pueblo, en los procesos organizativos y las fiestas locales que vienen en este mes. Se hizo una aproximación de cartografía social corporal que se va a ir construyendo posteriormente, mapeo del binomio cuerpo-territorio y microclimas urbanos vinculado con los procesos socioemocionales. Y los grupos operativos, que aquí está mi delimitación.
no delimiten problemas estructurales concretos del DCM5 como patologías específicas o poblaciones determinadas, porque el mismo planteamiento del grupo operativo nos dice que a mayor homogeneidad, a mayor heterogeneidad del grupo, a mayor homogeneidad en la tarea y mejor productividad para el proceso de la salud mental. Con estos grupos, tengan el nombre que tengan, se busca el codiseño y transformación de estas matrices de aprendizaje para generar lineamientos de una política pública comunitaria, diferenciándonos de una política pública a una política gubernamental. Resultados preliminares, la potencia comunitaria. Bueno, aquí hay una decodificación de los microclimas urbanos diferenciados, hay una vinculación con espacios comunitarios y ofrecimiento del salón de sus múltiples en el espacio cultural para los grupos que la misma comunidad puso a disposición. Hablo del concepto de la potencia popular, que viene siendo en otras latitudes el poder popular, un concepto de Dussel, frente a la orfandad institucional y la potestad estatal, que es lo que conocemos como el poder constituido, la participación activa en espacios colectivos, culturales, espirituales y de salud de la comunidad. En las conclusiones, la salud mental colectiva no es una mercancía clínica administrable, validación indispensable de las epistemologías locales para sanar el lazo social, codiseño comunitario, la institución como herramienta de emancipación activa. Muchísimas gracias a las maestras y maestros, profesores y mis compañeras que me escucharon. Agradecemos la presentación y bueno, vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, para lo cual nuevamente invito al maestro Víctor Alejandro Villegas que inicie con la misma. Adelante, maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ángel? Ya habíamos tenido oportunidad de coincidir en la época de metodología y yo creo que has avanzado en situar tu investigación, ¿no? O sea, se nota que ya lo tienes más claro respecto a cómo va a ser esas puertas de acceso a la comunidad y cómo trabajar in situ. La única, o bueno, dos comentarios muy pequeños que me gustaría hacerte es que pudieras considerar profundizar en el marco normativo y de política pública respecto a la salud mental en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahorita solo lo que mencionas las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, la Ciudad de México en su marco normativo y de política pública ya tiene un enfoque distinto. Incluso la palabra adicciones ahí ya tiene otras connotaciones que se le están dando justo a nivel de política pública, y en eso sí se distingue la Ciudad de México de otros marcos normativos en otros estados. Entonces yo lo que quisiera invitar a que discutas con comité asesor es hacer una caracterización más, pues un poco más profunda respecto a cuál es el estado de las políticas públicas de salud mental en la Ciudad de México, ¿no? Allá se habla de un abordaje comunitario. Obviamente no necesariamente va a ser, pues va a estar completo o bien desarrollado, porque pues es algo que apenas están piloteando, por decirlo de alguna forma, pero sí siento que eso es un área de oportunidad, ¿no? Ahorita, teóricamente, y en los enfoques, pues creo que has avanzado mucho, haces muy buena discusión de por qué esos, incluso el uso conceptual de las palabras, estas críticas, digamos, pero creo que el área de oportunidad es ahora ver lo que está pasando, ¿no? Cómo se está abordando la salud mental a nivel normativo y de política pública en la Ciudad de México, y esto va un poco relacionado a lo que está sucediendo ahorita con respecto a las utopías, ¿no? Como estos espacios bueno, que tienen varias funciones, pero justamente una de los servicios que ofrecen las utopías son los centros de cuidado de las emociones, que les llaman cuencos, y los centros colibrí, que son de atención a personas usuarias de sustancias. Entonces, justamente la última utopía que abrieron fue en Santa Marta, Catitla, o por ahí. Entonces, yo creo que ahí podrías hacer como una muy buena, o sea, se podría complementar muy bien tu investigación diciendo, mira, la Ciudad de México está haciendo esto, acaba de abrir esta utopía que ofrece estos servicios, tiene estos enfoques, al menos de forma enunciativa, está intentando que sea más comunitaria la atención, sin estigmas y demás, pero pues aún así, ya tú nos vas a decir cuáles son las limitaciones que tú veas desde lo teórico conceptual y desde lo comunitario, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser algo que sin duda pues fortalecería estas propuestas que vas a hacer de política pública, porque ya nos estás diciendo, es como una respuesta a lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, que lo está considerando, que te digo, ellos lo enuncian como que es un enfoque comunitario, pero tal vez lo que tú encuentres con las comunidades de que pues, este enfoque es limitado, ¿no? O que estos centros colibrí
o los cuencos, los centros de cuidado de las emociones, tienen ahí áreas de oportunidad en cuanto a la atención de las personas en esta zona, ¿no? Entonces, ese sería el comentario. Y pues tal vez también la cuestión de diseñar propuestas de política pública. O sea, también ahí creo que a veces, y me parece que esto ya lo habíamos tal vez comentado en la UCA de metodología, que a veces somos muy ambiciosos, muy ambiciosas en querer en un año y medio o en menos de un año, pues hacer tal cual una política. Sé que ahorita no mencionas que vas a diseñar una política, sino que vas a diseñar propuestas, pero yo lo que te invitaría es que lo vieras tal vez como recomendaciones. O sea, tal vez es algo exploratorio que te va a servir para complementar los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México a través de esto que te comento, bueno, en general de su política pública de atención a la salud mental, de lo que se está transformando, digamos, en el sector salud de la Ciudad de México con, bueno, hay un instituto que se llama todavía Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, pero va a cambiar a Instituto de Atención de la Salud Mental, no me acuerdo cómo se llama, pero es, digamos, este cambio de enfoque, como más preventivo, más comunitario. Entonces yo creo que fortalecería mucho que tus propuestas o tus recomendaciones de política pública sean como respuesta a esto que ya está pasando a nivel Ciudad de México, o incluso a nivel alcaldía, porque la alcaldía de Iztapalapa pues fue, digamos, pionera en una atención más comunitaria o más integral de la salud mental y del consumo de sustancias. Entonces, pues esos serían mis comentarios y muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, invitamos a la maestra Sandra Páramo Sánchez a que continúe con la retroalimentación. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Ángel. Pues mira, antes que nada, gracias por la presentación. Me parece un tema bastante sugerente, sobre todo el enfoque que le quieres dar. Entonces, a mí me parece como algo bastante acertado y, como lo mencionaba con Alejandra, cuando me acerqué a tu documento, me parece que es una investigación que es coherente en sí misma. O sea, tienes idea de lo que quieres buscar, ¿no? De las preguntas que te haces ante una situación, de cómo ya dialogaste con quienes ya han hablado del tema. O sea, no es una rigidez académica, sino que ya hay alguien que se hizo esas preguntas y las respondió de manera tentativa, ¿no? Entonces, y también desde otros enfoques, y eso nos ayuda mucho a ir comprendiendo lo que estamos observando. Entonces, a mí me parece que en tanto esos diálogos que tuviste con quien ya lo respondió, ¿no? Tienes cierta claridad. También el enfoque que le quieres dar o el cambio que quieres hacer la investigación, me parece que es congruente incluso con la metodología que quieres aplicar. Entonces, a mí la duda que me quedó, y bueno, sé que no me puedes responder, pero no aclaraste o no leí en el documento por qué el malestar. O sea, ¿por qué te interesa jalar ese hilo, ¿no? Del malestar? En ningún momento mencionas por qué va a ser tu hilo conductor a la hora tanto de estar haciendo este debate de cómo se atiende la salud comunitaria, la salud mental y los aportes que quieres hacer en el grupo. Entonces, lo intuyo, lo inferí, ¿no? Un poco lo que de alguna manera también he conocido, pero hubiese estado muy bien o muy interesante por qué te interesa el malestar como tu hilo conductor para hacer esta investigación. Entiendo, y como bien los ejemplos que ponía Víctor acerca de lo que se ha hecho en materia de política ya de la salud mental, también el grupo de discapacidad, las personas con discapacidad, han hecho mucho en ese sentido por el trabajo de la salud mental, sobre todo las personas con discapacidad psicosocial, ya han trabajado también sobre modelos de salud comunitaria, ¿no? Como para entender y comprender, en el sentido de la condición de la discapacidad, de cómo la comunidad puede también contribuir a derribar las barreras de discapacidad, ¿no? Las barreras que discapacitan a las personas con una deficiencia, punto, esa es la discapacidad. Entonces, también por ahí puedes como indagar, explorar lo que ya han hecho varios colectivos aquí en México, en Argentina, en Chile, en varios lugares que han desarrollado. Y bueno, finalmente, justo coincido con el maestro Víctor, sobre esta tentación que todas tenemos y todos de querer diseñar políticas, querer evaluar políticas, es muy tentador. Pero a mí me parece que estos proyectos de investigación, lo valiosísimo que tienen es que pueden aportar elementos justamente para construir políticas o para analizar por qué una política funciona o no funciona. ¿Por qué se dice que el nuevo paradigma de la salud, de la atención, bla? Y cuando vamos a indagar qué está pasando,
no está pasando nada o hay efectos que no se esperaban. Entonces, a veces estos estudios van como en ese sentido. A mí me parece que en tu objetivo 3 tienes los elementos, o sea, lo que tú estás buscando como proponer, que es un modelo, o sea, yo así como que lo interpreté como un modelo de gestión horizontal comunitaria de la salud mental, es decir, que tú puedas construir un modelo con líneas eje para cualquiera que tenga la tentación de querer hacer una política pública pueda retomarlo, ¿no? Desde el acercamiento con las personas, desde cómo estamos hablando del malestar, de la salud mental. O sea, tú puedes generar un modelo antes de la propia política pública, porque ya sabemos cómo es el ciclo de la política, pero tú lo que puedes aportar es justamente decir que antes de todo eso hay una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta y que eso lo puedes replicar en cualquier política con la administración ¿no? que desee intervenir en estos temas. Entonces, a mí me parece que por ahí puede ser que más allá de una propuesta de política, una propuesta de modelo de gestión, ¿no? Con este enfoque participativo, con este enfoque emancipatorio, de que no nos vengan a decir qué nos hace falta, ¿no? Cuáles son nuestras dolencias, y como bien lo dices, que nos han infundido la idea de que el malestar es individual y se resuelve de manera individual, lo cual nos está costando la calidad de vida, la dignidad de muchas personas y lamentablemente incluso de la vida de muchas personas, que no logran comprender o consolidar que la salud mental es un tema de todas y todos, ¿no? Y que se resuelve en lo común, en lo comunitario. Entonces, bueno, creo que por ahí podría decir, pues bueno, pues mucha suerte con el trabajo y felicidades, Ángel. Muchas gracias, maestra. Gracias, Ángel. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra última participante, que es Emilia Mendoza Espinosa, quien presentará su trabajo titulado Reapropiación de los conocimientos científicos del Valle de Mezquital, el plato Ra Oga Moi, como herramienta de política pública para prevención de enfermedades cardiometabólicas. Adelante, por favor, Emilia. ¿Me escuchan y me ven? Sí, ya la escuchamos y la vemos. Ok, Adelante. voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Up. ¿Me ven? Sí, también se ve la pantalla. Si te gusta en modo, ya, Ay, adelante. me regreso porque estoy hasta arriba, digo hasta abajo. Ok, adelante. Vale. Buenas tardes a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Emilia Mendoza, soy ñañú, nugadra ñecete de Nuga de Rabazara Bodaji, Mazujura Emilia Mendoza. Nugadine maga di negan pefi de nunara rajoga moji. Mi título es Reapropiación de los conocimientos científicos del Valle del Mezquital, el plato de Rajoga Mojí como herramienta de política pública para prevención de enfermedades cardiometabólicas en el Valle del Mezquital, presentado por mí. Una foto de una mesa ñañú con una dieta de la misma comunidad y con los colores de ese territorio. Mi investigación pretendo realizarla dentro del Valle del Mezquital o el sitio que se conoce, Rabazara Bodaji, constituido por 28 municipios con 750,000 habitantes, hablantes de lengua español, ñañú, menor cantidad inglés, menos en otras lenguas como francés y alemán. El clima es semidesértico, la evangelización fue a través de los agustinos y básicamente la actividad socioeconómica que tenemos tiene que ver con las remesas, el turismo y la agricultura. Hay que entender primero que el Valle del Mezquital es uno de los sitios de resistencia más importantes que tienen en el estado, que tenemos en el estado de Hidalgo. Resistencia cultural, esa resistencia, como ustedes lo llaman, epistemológica, que ha permitido que podamos persistir en esta época
todavía con nuestros sistemas normativos, incluyendo nuestro sistema cultural y de alimentación. El Valle del Mezquital, a través de la lengua ñañú, se observa el conocimiento de los pueblos, por ejemplo, la palabra salud. Se puede conceptualizar, de acuerdo con algunos abuelos y con algunas casas, a través del bienestar con la palabra arajogamuy, que en el contexto del español se refiere al bien vivir. Sin embargo, en estos espacios para bien vivir, en nuestro territorio se requiere contar con una hoganzaki o hogate, que tiene que ver con la salud, conceptualizada en español, pero tiene que ver más con la fuerza de la vida, que te da un buen crecimiento y con lo que no tienes una enfermedad, que en ñañú la enfermedad se conceptualiza como rañezi o raigui, que es algo profundo en tu ser que te puede generar dolor y que evita que puedas estar en estos territorios. El INEGI en el 2023, de acuerdo a sus estadísticas, reporta que las principales causas de muerte en México se han registrado por sexo, e independientemente hombre o mujer. Se registraron un total de 189.210 muertes, las principales de ellas enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, en ese orden. La población latina y particularmente la población mexicana, pero sobre todo en las poblaciones indígenas, se han detectado ciertas variantes genéticas que condicionan que los genes de las personas que vivimos en estos territorios se consideren como ahorradores. ¿Qué significa esto? Que la cantidad, por ejemplo, de insulina que podemos tener aquellas personas que habitamos en estos territorios, en el Valle del Mezquital, es menor comparado con aquellas poblaciones que tienen una genética del norte. Entonces, es por eso que la mayor parte de las enfermedades asociadas a diabetes o obesidad, hipertensión, que conllevan enfermedades del corazón, que conllevan otras complicaciones como enfermedades renales, se presentan dentro de los pueblos originarios. Tiene que ver también con que la dieta de nuestros pueblos se ha modificado a partir de estos tratados internacionales de la migración, pero sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio que se firmó en los 90s, que modificó el hecho de que la población mexicana y de los pueblos originarios incrementara el consumo de alimentos altos en azúcares, ultraprocesados y altos en proteínas, que la mayor parte de estos grupos no podemos y no podíamos procesar por nuestra propia genética. Esto nos ha llevado a un incremento de las enfermedades metabólicas, que llámense pues diabetes, hipertensión, obesidad. Dentro de la colonialidad del pensar, saber y el hacer en el campo de la salud, de la epidemiología, hay una reproducción de dependencia epistémico-político-sanitaria. Muchas de estas variantes para atacar, o más bien muchas de estas políticas públicas que se generan en México para atacar de alguna forma a estas condiciones de enfermedad que se están desarrollando en el país, vienen desarrolladas del norte global, de escuelas eurocéntricas, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, la mayor parte de las escuelas se rigen, o las universidades que dan medicina, se rigen a partir de lo que dicta la FDA, las universidades de Inglaterra, la Universidad de Francia, las universidades que vienen de otros países, cuyas investigaciones no son o no derivan de pueblos originarios, sino más bien derivan de sus propios pueblos, pero que además están basadas en criterios tan específicos como, por ejemplo, ¿no?, que establecen ciertos criterios de peso, talla, para normar ciertas cifras que seguimos adaptando nosotros a la población mexicana sin que estos estudios se estén desarrollando dentro de nuestros territorios. Hace este mismo año, por ejemplo, mediante las políticas de cambio de alimentación que sugería el secretario de Salud de Estados Unidos,
Actualmente está de moda el consumo de una dieta hiperproteica porque se ha cambiado. Cuando esta dieta no está arraigada dentro de nuestros territorios y no debería, teniendo en cuenta nuestra propia genética. Sin embargo, así es como se construyen las políticas públicas para desarrollar ciertos mecanismos que pudieran, diría, establecerse dentro del territorio mexicano. Este estudio pretende contribuir a la construcción de políticas públicas más incluyentes, justas, culturalmente pertinentes, en donde la homogeneización científica se vea atravesada por el conocimiento científico que se alberga en las comunidades a través de quienes la resguardan y que no necesariamente han tenido un título, ¿no? Pero que también existe y son las abuelas, los abuelos o las personas que habitan en este territorio. La alimentación del pueblo ñañú otomí es una forma, es un medio que ha resistido durante mucho tiempo, incluyendo la colonización y los cambios que ha tenido el mundo como tal. Se ha sabido adaptar a todo este tiempo y la hemos adaptado incluyendo a las dietas que han venido del norte. Esta nos permite también ser usada como cura para la Hoganzaki o Rajogate. El enfoque metodológico que yo pretendo utilizar es no construir una herramienta nueva porque no las sé construir. Sin embargo, al ser yo una persona que trabaja en el sistema de salud, me encuentro con una herramienta que es la historia clínica. Esta historia clínica me permite tener información con una recolección de datos que puede darnos desde los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Las enfermedades que padecen o que vivieron los abuelos y las abuelas, las hermanas, perdón, para tener un contexto general de cómo puede estarse construyendo estas enfermedades y a partir de qué generación. Así como los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, desde cuántos días por semana se consumen ciertos alimentos y cuáles son los que me interesan investigar, pero que también permite de algún modo una entrevista abierta. Esto me permitirá, pues, obviamente, tener una recolección de datos cuantitativa y también cualitativa, porque nos permitirá generar ciertos datos numéricos. El método, la investigación que pretendo desarrollar a través de investigación social participativa. ¿Por qué considero que es la mejor forma? Porque desde esta perspectiva, los participantes pueden reapropiarse de sus saberes también, reflexionar sobre las circunstancias sociales, culturales y familiares que nos han llevado o condicionado a la aparición de determinados padecimientos, pero que también nos permita participar en la construcción de otras alternativas para mejorar la salud. Este enfoque parte del reconocimiento de que muchas políticas públicas en salud han sido diseñadas desde una visión institucional, centralizada en una sola lengua, con escasa participación de las comunidades, lo que limita la apropiación inclusive de las propias estrategias que se pretenden aplicar dentro de los propios territorios, sobre todo a nivel preventivo, es decir, en el momento en el que el usuario en salud conoce cuál es cómo una enfermedad se desarrolla, pero sobre todo también el factor genético, el factor hereditario, el valor de la dieta, de la alimentación, permite pues esto generar esta participación preventiva, porque no solamente se queda dentro de una institución en salud, sino que se transmite a los otros que habitan en nuestras casas, ¿no? Y pues bueno, básicamente considero que las políticas públicas que existen actualmente pues están centralizadas y esto condiciona que tengamos una atención meramente curativa y por eso tenemos desbordados nuestros hospitales, ¿no? Y pues eso, esta investigación pretende heredarse, pero más que heredarse, reapropiarse y que sean las nuevas generaciones quienes construyan estos caminos distintos que entretejan los conocimientos
que ya existen y que en algún momento se intentaron esconder, olvidar por estos mismos procesos colonizadores. Y pues ya mi bibliografía, y ya, muchas gracias. Agradecemos la presentación e iniciamos con la ronda de retroalimentaciones, por lo que invitamos al maestro Víctor Alejandro Villegas Corona que inicie con la misma. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues primero, creo que es una investigación con un enfoque muy interesante, ¿no? Que retoma justamente los saberes pues de las comunidades del Valle del Mezquital. Entonces, ahí en esa parte lo veo muy bien. Los comentarios que yo tengo son sobre todo en el objetivo. Sinceramente me parece un poco amplio porque enuncias como tal analizar la ciencia de los sistemas alimentarios. Siento que tal vez es muy amplio todavía quedarnos hasta ahí y por el tiempo y los recursos tal vez nos pudiéramos perder respecto a cómo aterrizamos eso en herramientas de recolección de datos que te sirvan para cumplir con ese objetivo, ¿no? O sea, entiendo que sí está dando toda una discusión conceptual e incluso epistemológica del asunto, pero considero que se puede afinar todavía tu objetivo general y lo mismo tus preguntas de investigación. De entrada considero que 6 preguntas de investigación pueden llegar a ser pues muy amplias, ¿no? Y sobre todo las que tienen que ver con el tema genético. Sinceramente yo no conozco del tema para decirte o para orientarte al respecto, pero, o sea, dices tal cual describir variables genéticas o analizar la susceptibilidad genética, no podría yo orientarte en cuáles son las técnicas de investigación para hacer ese análisis, esa recolección de datos, ¿no? O sea, y viendo lo que tú quieres hacer, sobre todo de historial médico y demás, tal vez no sea suficiente para que llegues a hacer ese análisis y que tengas la evidencia empírica de decir esto tiene que ver con la genética, ¿no? O sea, considero desde mi punto de vista y desde lo poco que sé de que tal vez eso requeriría otras herramientas de recolección de datos que ahorita no las tenemos. Y lo mismo con la pregunta de investigación. El objetivo número 3 que hablas del proceso de comida-enfermedad, no queda muy claro si eso es a nivel, pues digamos, pues más como bioquímico o qué tipo de análisis estarías haciendo para hablar de ese proceso de alimentación-enfermedad. Entonces yo creo que esas son pues las cosas que podrías empezar a analizar con tu comité asesor. Seguramente ya lo estás haciendo, pero pues tener preguntas de investigación pues delimitadas y que se puedan contestar con los mecanismos de recolección de datos que estás proponiendo, porque así a una primera vista considero que algunas tus preguntas pues tal vez no alcancen lo que estás proponiendo como herramientas de recolección de datos para responderla. Y finalmente también en tus referencias veo que haces uso de inteligencia artificial, lo cual es adecuado porque lo pones en tus referencias, pero hay que echarle una revisada a los lineamientos vigentes. ¿Por qué? Porque aparte de ponerla como referencia, tengo entendido que nos pide poner cosas más específicas como el prompt que utilizaste y demás, y cuáles fueron, o sea, las instrucciones que le diste y específicamente cuáles fueron los fragmentos o el uso que le diste para el uso de tu investigación. Entonces, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, continuamos con la retroalimentación. Invitamos a la maestra Sandra Paramó que inicie con la misma. Adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Emilia. Gracias por la presentación. Y bueno, te voy a compartir como algunos comentarios, algunas dudas. Sé que lamentablemente no vas a poder contestármelas, pero bueno, ojalá aporten al proceso que estás viviendo de investigación. Para empezar, me parece muy acertado lo que estás buscando, es decir, como poner de relieve y documentar este conocimiento de tu comunidad, de las comunidades, justamente para aportar en la construcción de las políticas públicas, ¿no? Porque si algo tiene la política pública y es uno de los
debates que se tienen es justamente que vienen desde el escritorio, desde una realidad muy distinta a donde se quieren implementar, y entonces no hay como este puente o este vínculo. Entonces, que me parece que esta sugerencia o esta investigación donde tú colocas como algo relevante este plato, ¿no?, y los componentes que tienen, me parece muy importante a la hora de decir, bueno, si hay la tentación de hacer una política pública o de evaluarla o de reforzarla, pues ya hay información al respecto, ¿no? Muy situada o contextualizada. Nos envían un documento que yo imagino que tú has ido trabajando a lo largo de tus UCAs, entonces a veces las observaciones están en ese y lo que logramos como comprender de lo que expones. Entonces, las observaciones van como en ese sentido. Es importante, Emilia, y ahí habrá como un debate, que cuides mucho la redacción y la presentación de los datos, porque en el documento hay como un tema con la redacción, ¿no? No hay puntos y seguidos, ¿no? Se manejan las cifras continuas. Entonces, es algo importante, es a lo mejor muy formal, pero sí es importante como cuidarlo para que quien lo lee y quien se acerca a tu investigación comprenda lo que está leyendo, le sea más fácil entender lo que tú tratas de expresarnos y de manifestarnos y la relevancia del estudio. Y justamente dentro de las cifras y lo que nos vas diciendo, y coincido con el maestro Víctor, y ya lo comentarás con tu comité, tú pones como de relevancia esta cuestión genética, pero no queda claro por qué te interesa tanto. O sea, no hay una claridad, y justamente si vas a investigar eso, un poco mis preguntas eran, ¿será médica? ¿Será epidemióloga? Como que para que ella pudiera responder o ampliar por qué este factor genético te interesa tanto y cómo pensarías estudiarlo. Igual, un poco en esta parte o en este apartado que tú nos compartes sobre el marco teórico, me parece acertado, pero como ya lo comentaba con las demás y los demás, también es importante decir a quién ha dicho qué de la situación, ¿no? Hay que darle como a cierta persona que ha discutido el tema, bueno, esta persona lo discutió en este contexto, como hacer estas citas adecuadas para que reconozcamos quién ya ha hablado de estos temas y decirles, bueno, esto es lo que hay y a mí me interesa en ese sentido. Y ahí, justamente en esta construcción que haces, me parece sumamente acertado que recuperes el concepto de salud que hay en el Valle del Mezquital. O sea, me parece que desde ahí puede ser tu construcción conceptual y que pues, justificarías, ¿no? O sea, hay una serie de afirmaciones de lo que es la salud, pero a mí me interesa ¿no? Porque este es el que ha construido la comunidad y es sobre el que yo voy a indagar y es el que me va a dar el eje para la construcción tanto de mis preguntas de investigación como de mis metodologías y resultados. Entonces, a mí me parece eso muy adecuado, que podrías tú justificar por qué desde ahí, cómo lo obtuviste o cómo se construyó. Y en el documento que nos mandaron, hay un párrafo donde me parece que está la construcción de tu problema de investigación, que habla sobre justamente esta susceptibilidad genética, que nos tendrías por ampliar por qué es importante para ti tomarla en cuenta. Entiendo que es un factor que influye, pero la puedes mencionar como eso, simplemente es un factor que determina que estas enfermedades metabólicas pues se vean, o sea, sean más comunes en la población. Pero eso lo puedes poner como una parte del contexto de la situación. Y como te decía, entonces en el documento que nos enviaste hay esta parte donde dices, bueno, hay una susceptibilidad genética de estas enfermedades, hay estos entornos que de alguna manera, y como bien lo documentas, se instalaron al ofrecer o a que haya en el mercado estos alimentos ultraprocesados, y justamente como este factor fue desplazando o desvalorizando los saberes tradicionales de las comunidades e incluso su dieta, ¿no? Entonces, ahí en ese párrafo creo que hay como ya la construcción del problema y por qué para ti es importante colocar este plato, porque al final no nos dices por qué es importante lo que contiene, porque no hay como esa claridad para que comprendamos por qué te interesa y lo tomas como un eje para generar conocimiento en las políticas alimentarias del Valle del Mezquital y para detonar en otros lugares donde aún haya una dieta que se conserve y que sea importante tomar en cuenta. Entonces, un poco como por ahí, igual me parece que coincido con el maestro Víctor,
que sí es un poco amplio eso de analizar la ciencia. Yo le pondría la relación entre estos elementos que tú estás como colocando. Y me parece que los demás objetivos son interesantes. El cuarto me parece muy necesario, que hablas de, mira, aquí lo voy a retomar, estas tensiones y convergencias de estos enfoques con los saberes comunitarios. O sea, ahí está como tu problema que tienes. O sea, la reflexión que llevas es como estas tensiones que ha habido y cómo de alguna manera han afectado los patrones alimentarios y su relación nutricional o este cambio que tú has explicado en el Valle del Mezquital. O sea, tú tienes ahí como algo vivo que tú puedes ir observando y comprendiendo de cómo las personas han cambiado su dieta y cómo este plato que no logras como decirnos o darnos esta relevancia de por qué es importante que lo retomes, ¿no? ¿Qué elementos tiene o por qué es importante documentarlo? Y finalmente hablas como de una investigación mixta, creo que ya no lo retomas en tu presentación y sí me parecería como, o sea, como que querías hacer como un análisis estadístico, me parecía que era como más, estaba más como tendiente a lo cualitativo, ¿no? A la metodología cualitativa. Y finalmente eso, como cuidar mucho la manera como estás haciendo las referencias, ¿no? Porque también es importante, pues, irnos de alguna manera acostumbrando o habituando a esto. Entonces, en general, estos serían como mis observaciones que tú ya podrás como comentar, compartir con tu comité y con tu director o directora de trabajo terminal. Muchas gracias, Emilia. Gracias, maestra. Gracias, Emilia. Bueno, para finalizar, agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes y gracias.